Hermana mayor, espérame. Oh no, hermana mayor. Estás corriendo demasiado rápido. No puedo más. Jinjian. Esta montaña parece pequeña. ¿Por qué es tan difícil de escalar? ¿Quieres un poco de agua? Hermana mayor. Hoy que en la montaña de lavado de espadas. Parece haber una restricción puesta por un gran inmortal. Cuanto más alto subes, mayor es la presión que sientes. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Es esto algo que un humano pueda escalar? O la gente que viene a visitar al viejo inmortal. Todos tienen alas y suben volando. Hermana mayor, parece que alguien está volando por encima. Vete, vete. ¿Es este un artista marcial? Y bastante apuesto también. Aquí es donde está Changfeng. Sí, maestro. Realmente es un lugar con buen feng shui. Subamos y echemos un vistazo. Maestro, podemos simplemente volar directamente. ¿Por qué subir caminando desde aquí? Esta es mi primera vez aquí, en casa de Changfeng. Debería ser más formal. Vámonos. Sí, No está afectado en absoluto. Parece que debe ser un artista marcial. Lo tengo. Joven, veo que tienes una estructura ósea inusual. Eres un buen candidato para practicar artes marciales. Hermana mayor, entra. ¿Por qué sentí justo ahora al mirarlo? Una sensación de familiaridad. No es nada, no te asustes. La oportunidad está justo delante de nosotros. Señorita, ¿qué quiere decir? Joven amigo, tú también has venido a visitar al viejo inmortal, ¿verdad? ¿No sabes que el viejo inmortal no está recibiendo visitas durante este tiempo? Lo sé. Sabes eso y aún así te atreves a venir aquí. ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a ser tan grosero? Vine aquí específicamente para visitar al viejo Liu. ¿Puedo preguntar quién es usted? Yo. Soy un discípulo interno de la Torre Wangsan. Estoy esperando específicamente aquí a una persona predestinada. Hermana mayor, cuando nosotros nos convertimos en discípulos internos. Cállate, no hables. Maestro, esta persona es claramente un estafador. ¿Qué tal si? Está bien. Esta persona es algo interesante. El maestro está realmente interesado en esta persona. Podría ser que ella sea realmente una persona destinada. ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted, maestra? Tú no. No necesitas saber cómo me llamo. Solo necesitas saber que, si quieres subir a la montaña para ver al viejo inmortal, debes pasar mi prueba. De lo contrario, por favor, regresa. Una prueba. Así es. Esta es la regla de la Torre Wangsan. Si quieres ver al viejo inmortal, debes hacer esto. Entonces dime primero, ¿cuál es la prueba? Está picando el anzuelo. Esto es simple. Solo cárgame desde aquí hasta la Torre Wangsan. Entonces habrás pasado mi prueba. Imprudente, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a pedirle al maestro que te cargue? ¿Tú qué estás gritando? ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestra hermana mayor? Un montón de hormigas. Cosas que no saben lo que les conviene. Estás cortejando a la muerte. Odia. Somos invitados. No seas grosero. Sí, maestro. Tu significado es: si quiero subir a esta torre Wangsan, debo cargarte yo. ¿Es así? Sí, sí. De acuerdo, te llevaré. ¿Que de verdad lo va a cargar? ¿Por qué sigues parado? No querías que te subiera. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Preparación mental, por supuesto. Listo. Vamos. Montaña arriba.
¿Qué hay de nosotros? ¿Qué estamos esperando? Date prisa y persíguelo. Se han llevado a la hermana mayor. Hermana mayor, espérame. Hay un grupo de personas afuera, acercándose rápidamente a la torre Wangsan. Deberíamos interceptarlos. Liu Changfeng. ¿Cuántas personas? No saben que la torre Wangsan no recibe visitas estos días. Aproximadamente 6 personas. 2 de ellos tienen velocidades algo inusuales. En realidad son artistas marciales. ¿Qué aspecto tienen? Se acercan rápidamente 3 personas. Uno es un joven. Y uno es un anciano. Detrás del joven lleva a una mujer. Maestro, esos 3 de fuera han llegado a la entrada. ¿Qué? Puse una restricción en la montaña. ¿Cómo podría alguien ser tan rápido? Un joven, un anciano. Podría ser. Oye, ya llegamos. ¿Qué estás diciendo? Estoy tan mareado. Dije que hemos llegado a la torre Wangsan. ¿Qué? No dijiste que hay una restricción en la montaña Xijian. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Desde el principio hasta ahora. Pareció que solo habían pasado unas pocas respiraciones. ¿Y qué? Podemos entrar a la torre Wangsan ahora. Está bien, está bien, está bien, espera un momento. Yo iré enseguida y llamaré a mi maestro. Oh no, estoy acabado. Estos 2 no parecen fáciles de engañar a primera vista. Originalmente estaba pensando en esperar a que subieran la montaña y luego encontrar una oportunidad para escabullirme después de que estuvieran agotados. ¿Quién diría que incluso ese viejo es tan robusto? Solo puedo ir paso a paso. Cielo, ayúdame, cielo, ayúdame. Si puedo sobrevivir a esta gran calamidad, depende de esta única acción. ¿Es este un inmortal? El cielo está de mi lado. Mientras podamos pedirle al gran inmortal que actúe, todos seremos salvados. El indigno discípulo Liu Changfeng presenta sus respetos al maestro. Maestro. Estás hablando de mí. Levántate, no es necesaria tanta cortesía. Gracias, maestro. Yo, Liu Changfeng, he esperado durante varios años. Hoy, mi deseo finalmente se cumple. ¿Qué? Tú eres el gran. El maestro del gran inmortal. ¿Por qué estás tan sorprendido? Changfeng. Supongo que no nos hemos visto en décadas. Respondiendo al maestro, han pasado 50 años desde la última vez que nos vimos. Después de que nos separamos en aquel entonces, construí la torre Wangsan aquí. Mientras acumulaba fuerza. También estaba esperando su llamada en cualquier momento. Maestro. Está bien, viejo Liu. Ahora todos afuera te llaman el gran inmortal. Parece que te ha ido bastante bien a lo largo de los años. Si no hubiera estado afuera en aquel entonces, cuidando de esos pocos muchachos, ¿quién estaría al lado del maestro ahora? No sería tu turno. Si yo estuviera al lado del maestro, definitivamente lo haría mejor que tú. ¿De qué sirve decir esto ahora? El que está al lado del maestro ahora es tu abuelo Shi. ¿Qué? ¿No estás convencido? No estoy convencido. En términos de fuerza, no soy inferior a ti en absoluto. Hagamos una apuesta. De acuerdo, dejen de discutir. Ustedes 2 realmente no han cambiado nada. Discuten tan pronto como se encuentran. Maestro, ¿dónde ha estado todos estos años? He estado intentando encontrar su paradero, pero no encontré nada. Si el viejo Shi no hubiera estado aquí, habría pensado que usted... Sentí en ese momento la oportunidad para un avance, así que no tuve tiempo de decírtelo. Un avance, maestro, ha avanzado de nuevo. Por supuesto, el maestro es ahora el señor emperador del Dao Celestial, que abarca las 9 provincias Sumeru y penetra los 3 reinos. Además, después de que el maestro avanzó, también se casó por el camino. ¿Qué? Maestro, realmente se casó. No ha estado durante los últimos miles de años, ni una sola vez conmovido por los deseos mundanos.
Podría ser la familia Teng. Me pidió que tomara a esa chica de la familia Teng como discípula. ¿Podría esa chica ser la esposa del maestro? Ni siquiera entiendes esta pequeña cosa. ¿Qué clase de maestro celestial sigue siendo? ¿Cómo me atrevería a presumir de adivinar el significado del maestro? ¿Qué quisieron decir con deshonrar al maestro? La familia Teng y la familia Gu, después de que se enteraron de que tomó a esa chica como discípula, inmediatamente hablaron mal de usted, maestro, y lo obligaron a usted, maestro, a divorciarse. Dejar a la familia Teng. ¿Qué? ¿Todavía existen tales cosas en este mundo? ¿Gente ignorante e ingrata? Sí, maestro, la familia Teng y la familia Wu lo avergonzaron así. Inmediatamente enviaré a alguien para informarles, para cancelar la calificación de la familia Teng para el discipulado. Que así sea. Si no fuera por este asunto, habría permanecido en la oscuridad. También puedo decir que los he visto claramente ahora. Sus caras intrigantes y coludidas. Entonces, maestro, vino esta vez por... La larga noche se acerca. Esa gran calamidad está a punto de llegar. ¿Qué, maestro? Se refiere al dios maligno. ¿Ha revivido? Aún no se sabe, pero por las anomalías recientes, he deducido que una gran calamidad es inevitable en el reino humano. Mi propósito al encontrarte esta vez es informarte de este asunto con antelación. Con la fuerza actual del maestro, incluso si viene el dios maligno, no podría causar muchos problemas, ¿verdad? Es diferente. Durante estos miles de años pasados, se han acumulado en el reino humano diversas quejas de larga data y conflictos frecuentes. Si el dios maligno revive esta vez, su fuerza definitivamente superará con creces la anterior. Podría causar un gran caos en el mundo humano, en ese momento, proporcionándole un flujo continuo de energía. No será fácil de resolver, y si confío únicamente en mi propia fuerza, podría ser difícil detectarlo a tiempo. Así que ahora quiero que me ayudes a hacer algo. Su indigno discípulo Liu Changfen ha acumulado durante muchos años, solo por este momento. Maestro, si tiene alguna necesidad, solo ordéneme. Definitivamente haré todo lo posible para cumplirla. Ya he deducido. La ubicación del renacimiento del dios maligno está en la provincia Jin o en la capital imperial. Quiero usar el poder de tu torre Wangsan para ayudarme a monitorear constantemente la provincia Jin y la capital imperial y reportarme de inmediato. Sí, Torre Wangsan, siempre está lista para ser despachada por usted, maestro. La torre Wangsan también debería emerger ahora. ¿Qué hay de esos pocos jóvenes que conocí antes? ¿Cómo les va ahora? Maestro, se refiere a aquellos de hace 50 años. ¿A quiénes acogió? Probablemente ahora estén. Similar a todos ustedes, ¿verdad? Informando, maestro. Todos están en la capital, y cada uno de ellos es una figura prominente en sus respectivos campos. También a menudo se mantienen en contacto conmigo. Para esta próxima ceremonia de descenso, todos enviarán gente para asistir. Muy bien. Parece que ahora están todos exitosos, ¿no es así? También deberías prepararte bien. Han pasado 50 años, y es raro que desciendas de la montaña. No seas demasiado cutre, ¿vale? Potian, vamos. Sí. Maestro. ¿Podrá venir ese día? Si puede asistir. Será mi mayor honor. Iré. Un espectáculo tan bueno, yo. Definitivamente asistiré. Por cierto, Changfen, debes agradecerle apropiadamente a este pequeño discípulo tuyo. ¿Discípulo? Sí. ¿Cómo se llama? Este joven es Jin Yan. Saludos, Tianzi. Usted no es de nuestra Torre Wangsan, ¿verdad? No lo soy. Fingí ser un discípulo de la Torre Wangsan. Y luego engañé a ese chico apuesto justo ahora, para que me llevara montaña arriba. Vine hoy, principalmente para pedirle al anciano Liu, por favor, ayúdanos, Dragón Azul. Entiendo. Venga a mi ceremonia de descenso en 5 días. Su problema se resolverá naturalmente. La sociedad Dragón Azul está salvada. La familia Xiao de las protegen y trayendo buena fortuna y prosperidad. La familia Tan de la provincia de Jian ofrece 10 millones en dinero de regalo, 100 liang de oro y una obra maestra de caligrafía. Felicitaciones al viejo maestro Li por su descenso. Ilustre a través de las edades a un dragón que se eleva por 10.000 li. Yujin, estás aquí. Este vestido te queda realmente bien. Joven maestro Wu, no es esto gracias a tus esfuerzos. Exacto. Has hecho que nuestra Yujin se vea tan hermosa. Todo es como debe ser. La gran ceremonia de hoy. Además del viejo maestro Liu, Yujin también es protagonista, ya que es la protagonista. Debe, delante de todos, destacar por encima de todos los demás, ¿verdad? Joven maestro Wu, es usted demasiado amable. Con que entiendas mis intenciones es suficiente. Realmente no esperaba
la gran ceremonia de hoy atrajera a tanta gente. Además, todas son familias ricas y nobles de la provincia de Jian. En el pasado, cuando los veíamos, todavía sentíamos un poco de reverencia. A partir de hoy, miren a nuestra familia Tang. ¡Qué gloriosos somos! Correcto. Esto no es nada. Recibí noticias hace mucho tiempo de que las fuerzas de todos los sectores en la capital imperial hoy todavía están en camino. El evento principal de hoy aún ni siquiera ha comenzado. En serio. Entonces, joven maestro Wu, quiere decir que, dentro de un rato, algunas de las figuras más importantes de la capital imperial estarán todos presentes. Esto es realmente genial. Entonces nuestra familia Teng, no podemos usar esta oportunidad para establecer conexiones con estas figuras. No pasará mucho tiempo. Creo que nuestra familia Teng puede convertirse en una existencia por encima de 10.000 personas. Exacto. Primero, Tianxi está creando impulso para Yujin. Luego, está la ceremonia de aprendizaje en el gran evento. Hoy es para hacer que Yujin, delante de todos, se convierta en la de toda la provincia de Jin. Talento sin igual. Excelente. Entonces nuestra familia Tang primero debe agradecerte. Si no fuera por ti, Yujin no tendría una oportunidad tan buena. Así es. Somos familia, no hay necesidad de ser corteses. Yujin no es ese Suyi. ¿Qué hace él aquí? ¿Por qué está él aquí? Podría ser que todavía guarde rencor por lo que pasó ese día, así que vino deliberadamente a causar problemas hoy. Suyi. No creas que no sé lo que intentas hacer, te advierto, ríndete ahora mismo. Este no es un lugar donde deberías estar. ¿Quién eres? ¿A quién tenemos aquí? ¿No es este el yerno inútil que vive en casa de la familia Teng? ¿Qué, pensando en ser un extra en un equipo de filmación? ¿Vestido así, haciendo el ridículo aquí? The Ignorancia. film was Suyi, translated ¿qué haces aquí? and narrated No lo by sabes. Media. Hoy es el gran día de Yujin. Es así. Entonces debería ofrecer mis felicitaciones. Felicitaciones. ¿Algo más? No, me iré ahora. Alto. ¿Quieres irte ahora? ¿A dónde piensas ir? ¿Crees que no me doy cuenta? Claramente aprovechaste esta oportunidad para venir aquí a causar problemas. Joven maestro Wu, te aconsejo que encuentre rápidamente a algunas personas y capturen a este tipo. La ceremonia de hoy es muy importante. Nadie puede retrasarla. Nuestra Yujin está tomando un maestro. Suyi, tuviste suerte la última vez. Esta vez estás buscando la muerte. No me culpes por ser despiadado. Anciano Su. Sushen. Un artista marcial. Este es el artista marcial que invité, del Salón del Dios Divino. Su fuerza ha alcanzado el reino venerable. ¿Qué te parece, Suyi, si tienes miedo? Arrodíllate ante mí ahora. Haz una reverencia un par de veces. Quizás aún pueda perdonarte la vida. El actual maestro de salón se llama Wusu, ¿verdad? Si supiera que tomaste dinero. Y estás actuando como cómplice aquí. ¿Cómo trataría contigo? Cobrando dinero a la gente para ayudarles a eliminar problemas. Los asuntos de mi Salón del Dios Divino no son para que se preocupe un yerno inútil como tú. Chico, te aconsejo que seas sensato, ya que te han echado. No sigas molestando aquí. Sé magnánimo como un hombre. Incapaces de distinguir el bien del mal actuando como cómplices. No esperaba que el Salón del Dios Divino produjera semejante basura como tú. Hoy, te educaré apropiadamente, en nombre de Wusu. ¿Cómo se atreve un simple bueno para nada como tú a llamar a nuestro maestro de salón por su nombre? Hoy te enseñaré una buena lección en su nombre. Mocoso imprudente que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Chaojin, ¿estás seguro Tío Juan. de que ese inmortal puede ayudarnos? Tío Wan, no te preocupes. Él mismo me dijo que definitivamente nos ayudará. Ustedes, solo esperen mis buenas noticias en casa. Chaojin, mira. Te has esforzado demasiado. Este asunto no tenía nada que ver contigo originalmente, pero aún así estás dispuesto a ayudarnos, corriendo por todas partes.
No tenemos miedo al fracaso. Tú. Está bien con tal de que puedas volver sano y salvo. Hay mucha gente mala afuera ahora. No se preocupe, tío Wan. Ya que confía tanto en mí. Entonces definitivamente no lo decepcionaré. Esta vez yendo a la provincia Jin, creo que nuestro problema definitivamente tendrá una solución. Xiao Jiang, Tía Wu. ten cuidado en tu camino. Entonces me iré ahora. Solo esperen mis buenas noticias. Maestro Su. ¿Cómo es posible estoy en el reino venerable? La gente común no puede hacerme el menor daño. Sin embargo, me heriste internamente con un solo movimiento. Chico, ¿quién eres exactamente? Con basura como tú. No eres digno de saberlo. Tú. Soy del Salón del Dios Divino. Salón del Dios Divino. Incluso si Wusu, el maestro del salón de tu Salón del Dios Divino, viniera hoy aquí, solo sería apto para arrodillarse ante mí y jurar lealtad. ¿Cómo te atreves a insultar a mi Salón del Dios Divino? Estás buscando la muerte. Muévete de nuevo. Y muere. Señor Su, malentendido, malentendido. Tengo ancianos arriba y jóvenes abajo. Por favor, como una gran persona, no guarde rencor contra uno pequeño. Por favor, perdóname. ¿Cómo es eso posible? Su Shen es un artista marcial en el reino venerable, y aún así no es oponente de Su Yi. ¿Podría él también ser un artista marcial? Ya basta. Es Su Yi. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ese es un artista marcial del Salón del Dios Divino. ¿Cómo te atreves a tratarlo así? Date prisa y arrodíllate ante él y discúlpate. Fui grosero. Desde que entré a este lugar hoy, desde ese momento, fueron todos ustedes quienes repetidamente, una y otra vez, me provocaron. Y ahora me dices que me arrodille ante él y me disculpe. ¿Qué eres tú siquiera? Tú. Ya basta, Su Yi. No estás simplemente viendo a Yujin, a punto de ser tomada como discípula por el gran maestro celestial y sintiendo celos. Admito que tienes algo de habilidad, pero algunas personas está destinada a ser un fénix en una rama. Algunas personas solo sirven para ser pisoteadas. Llega el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Que el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Incluso la gente de la capital imperial ha sido alertada. Finalmente, el buen espectáculo está a punto de comenzar. Yujin, no nos molestemos con él por ahora, que se las arregle solo. Vamos a recibir primero a los invitados distinguidos. Que este chico sepa cuál es la verdadera brecha. ¿Quién de ustedes es el organizador de esta gran ceremonia? Yo soy Gu Fen, el primer heredero de la familia Gu. Shankyu. Está aquí. Bienvenida al Valle del Rey de la Medicina. Estimados invitados, soy Shenkyu del Valle del Rey de la Medicina. Al enterarme de la ceremonia de descenso de la montaña del anciano Liu, mi padre me envió específicamente para presentar un gran regalo. Realmente es el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Por supuesto, ¿quién más podría ser? El Valle del Rey de la Medicina para felicitar al anciano Liu por su descenso. Presenta especialmente un ganoderma de nieve milenario y 100 píldoras Wangji. Esto, si se toma correctamente, un ganoderma milenario que puede aumentar la esperanza de vida. Además, se dice que puede ayudar a los artistas marciales a mejorar sus reinos, la píldora Wangji. Todas estas son cosas que ni siquiera con dinero puedes comprar. Tesoros. Qué gran gesto del Valle del Rey de la Medicina. Yo, Shaolin Ger, en representación de la Asociación Mercantil del Gran Supervisor. Shaolin Yang. Felicito al anciano Mi por descender de la montaña, y he venido especialmente a presentar un regalo. Yan Mei. Yang Mei, en representación del pabellón inmortal antiguo, ha venido especialmente a presentar un regalo, felicitando al anciano Mi por descender de la montaña. Moyo. Moyu, mayordomo principal del Salón del Dios Divino, en nombre de Wu Xie, el maestro del Salón del Dios Divino, ha venido especialmente a ofrecer felicitaciones. Su Shen presenta sus respetos al mayordomo principal Moyu. Ustedes, Soy un discípulo del Salón del Dios Divino, esta vez encargado por el señor Gu. He venido a mantener el orden durante la gran ceremonia. No esperaba encontrarme con usted aquí. retroceda. Sí, cielos. La gran asociación mercantil supervisora que controla el comercio de la nación y el pabellón del inmortal antiguo, hogar de los mayores tesoros de la nación. Incluso el Salón del Dios Divino que una vez arrasó los ejércitos aliados de 3 naciones. Todos están aquí. Las conexiones del anciano Liu son realmente aterradoras. Yujin, nuestra familia Tan tiene esperanza de resurgir. Nuestra familia Tan tiene esperanza de resurgir. Hay esperanza, hay esperanza. Yo, Gu Fen, he estado aquí con la familia Teng, esperando a todos los distinguidos invitados durante mucho tiempo. Distinguidos invitados de la capital, por favor, pasen rápido. Parece que esta vez la ceremonia de descenso del anciano Liu está siendo tomada muy en serio por todos, y cuanto más en serio se tome, más demuestra que el de nuestra Yujin futuro es ilimitado. Si logras tomar al anciano Liu como tu maestro, no serán todas estas cosas tuyas. Que yo, Tang Yujin, pueda tener los logros de hoy. No es todo gracias al joven maestro Gu. Si la familia Tang puede ascender, definitivamente no olvidaremos la amabilidad del joven maestro Gu. No seas tan educado. Lo que es tuyo es mío. Parece que la persona al lado del joven maestro Gu
Es Ten Yujin. Soy Tang Yujin, la hija mayor de la familia Tang. Saludo a todos ustedes, renombrados prodigios. He oído. El último discípulo que el anciano Liu planea tomar. Eres tú. Parece que no eres gran cosa. Todos ustedes son élites de varios círculos en la capital. Que puedan venir a asistir a esta gran ceremonia es naturalmente un honor para mi familia Tang, y han venido desde miles de millas de distancia para presentar regalos a mi maestro. Es verdaderamente un gran favor. Yo, Tang Yujin, estoy aquí en nombre de mi maestro, para agradecer a todos. Creo que has entendido mal. Todos estamos aquí por el anciano Liu. Si no fuera por mi padre, que es un viejo conocido del anciano Liu, ¿quién vendría a un lugar como este? Nos das las gracias en nombre del anciano Liu. Eres digno. Tú, cállate, Senkuyu. Olvidaste antes de irnos lo que instruyó el maestro del salón. Por un lado, estamos aquí para felicitar al anciano Liu por descender de la montaña y entrar al mundo. Por otro lado, es para ayudar a la señorita Tang a convertirse en discípula. Por lo tanto, no debes ser grosero con la señorita Tang. Si el anciano Liu realmente toma a Yujin como su discípula, seguramente considerará a Yujin como suya. En ese momento, espero que todos me den mucho apoyo. Suyi, ¿para qué sigues parado aquí? ¿Por qué no te pierdes? ¿Hacerme perder? Aún no tienes las calificaciones. No lo sabes. ¿Quiénes son todas las personas aquí hoy? Tienes que hacer que las cosas sean imposibles de resolver. Solo entonces estarás satisfecho. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que exponga todas esas cosas sucias? ¿Qué has hecho? No te preocupes, no me interesa ahora mismo. Señorita Teng, esto es... Él. Solo un perro que la familia Teng crió antes. Solo un bueno para nada que delirantemente quería comer carne de cisne. Parece que sigue siendo el exmarido de la señorita Tang. Tan poco amigable con él. ¿Qué? A punto de tomar un maestro. Y vas a abandonar a tu marido. La señorita Tang tiene tanta prisa por escalar ramas altas. No estoy. Señorita Yan, usted no sabe. Suyi es una persona maliciosa, es naturalmente lascivo y lleno de mentiras. Siempre usa la excusa de ser bueno para Yujin, para traer vergüenza a la familia Teng. Esta vez, Yujin también se divorció de él para evitar causarle problemas al viejo Liu. Por eso se divorció de él. Él está aquí hoy. Debe ser porque no está contento con la decisión de Yujin. Por eso vino a causar problemas deliberadamente. Por favor, todos, vean claramente. Joven, todos están diciendo esto de ti. ¿No quieres explicar? Lo claro será claro. Discutir con esta gente desvergonzada realmente me da asco. Estoy asqueada. Podría ser que tu irrazonable enredo, montar una escena en público, no hace que la gente se sienta asqueada. Ten Yujin, la forma en que eres ahora realmente me hace sentir que no te conozco. Deja de decir tonterías con él, Yujin. Él está aquí para causar problemas hoy. Debemos darle una lección. ¿Alguien? Échenlo de aquí. No le hagas daño a mí. Sipotian. Buena habilidad. Esta persona es al menos un artista marcial en el reino Gran Maestro. No esperaba que en una simple provincia Jiang realmente hubiera un experto tan poderoso. Artista marcial. Y en el reino Gran Maestro. ¿Cómo no lo supimos antes? Exacto. Antes solo sabíamos que era un viejo mayordomo, cuando se convirtió en artista marcial. No es de extrañar que Suyi sea tan arrogante. Parece que esta es la confianza de ese chico. Shipotian presenta sus respetos al maestro. Llegué tarde para ayudarlo, por favor, castígueme. Levántate primero. No esperaba que volvieras tan rápido. El asunto que te encargué, ¿cómo fue? Todo está listo. Muy bien. Viejo Shi, ha pasado un tiempo. No esperaba esta vez. Nos encontraríamos de nuevo tan pronto. Goofy, las palabras que te enseñé, ¿las has olvidado? ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso? Anciano Shi, quizás no sepa esto. Los que vinieron a asistir a la gran ceremonia hoy son todas familias prominentes con reputación. Además, solo podían venir con una carta de invitación. Suyi ya no tiene a la familia Ten detrás de él, solo basándose en él. Realmente no tiene esa calificación. A mí también me echaron de la familia Ten. Yo tampoco tengo invitación. Eso significa que yo tampoco puedo asistir. Anciano Shi, mire lo que está diciendo. Una figura distinguida como el anciano Shi, como no íbamos a dejarlo asistir, debe haber sido un descuido de nuestra parte esta vez. Entonces, ¿qué espera? Retroceda. Esto... Anciano Shi, el asunto entre nosotros antes fue todo un malentendido. Siempre y cuando nos entregue a Suyi para que nos encarguemos de él, aún lo trataremos como nuestro invitado de honor en esta gran ceremonia. Y después de esto, aquí en la provincia de Jing, seguiremos siendo su fuerte apoyo, no importa lo que Suyi le haya prometido. Yo, Gu Fen, estoy seguro de compensarlo a 10 veces el precio. Gu y L y parece
Este chico es bastante astuto, reclutando a alguien justo delante de su maestro. Chico, ¿no vas a hacer algo? Tu persona está a punto de ser reclutada. ¿Quién dijo que él era mi apoyo? Él. Es simplemente uno de mis mayordomos. Sí. Soy simplemente el mayordomo del maestro. Solo un sirviente. Eso significa que las palabras que te dije en aquel entonces no te las tomaste en serio en absoluto. Wu Tianche. Hola. Señor, por fin me has llamado. El asunto de la última vez. Todavía no te he dado las gracias como es debido, si no fuera por ti. ¿Cómo podría nuestra familia Gu haber tenido la oportunidad de conocer a una gran figura como el anciano Liu? Realmente has criado un buen hijo. ¿Qué problemas ha causado Wu Feng? Le estoy diciendo. Tiene 10 minutos para llegar a la gran ceremonia. De lo contrario, su familia Gu dejará de existir. Anciano Shi, te lo aconsejo por respeto. No me digas que tú, el digno joven maestro de la familia Gu, pensarías que con solo una llamada tuya, ese debe ser mi papá. Gu Fei. Le advertiré una última vez. Si su familia Gu todavía quiere tener un lugar en la provincia Jing, usted inmediatamente, ahora mismo, pida disculpas al Siniet Suyi. De lo contrario, se arrepentirá toda la vida. Anciano Shi, también te daré un último consejo. Entrega. Entrégame a este chico Suyi y seguirá siendo nuestro invitado de honor. Si sigues siendo terco, serás expulsado de esta gran ceremonia junto con él. Que se quede tranquilo un rato. Sí. Hoy es la ceremonia de descenso del anciano Liu. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción? ¿Quién eres exactamente? Soy simplemente un sirviente. Pero le digo que, incluso si el maestro del Salón del Dios Divino viniera hoy, todavía tendría que arrodillarse aquí. Tú. El mayordomo de tu familia tiene una actitud tan fuerte. Escuchando su tono, quizás realmente es comparable al tío Wu. Si realmente tuviéramos que comparar, el anciano Shi es mucho más poderoso que Wusu. Me pregunto si Wusu ha mejorado estos últimos años. Ha mejorado. Hermano menor. Veo que no eres viejo. Pero tu tono no es pequeño. A la hermana mayor le gusta. ¿Tú también crees las palabras de Yan Mei? Por no hablar de si el maestro del Salón del Dios Divino ha mejorado en los últimos años, solo basándonos en que, una vez en la frontera, por su propia fuerza, hizo retroceder a cientos de miles de tropas de 3 países. Este punto, nadie ha sido capaz de hacerlo hasta el día de hoy. Un mocoso joven y un anciano decrépito se atreven a compararse con el maestro del Salón Gusu. Simplemente no conocen la inmensidad del cielo y la tierra. Hermano Sen, habla un poco menos. Ellos tampoco nos provocaron. Sin embargo, realmente estás aquí para encontrar al anciano Liu. No lo dije ya. O mi explicación no fue lo suficientemente clara. Hermano menor, si estás aquí para encontrar al anciano Liu, el momento es de hecho un poco inapropiado. Si fuera normalmente, habría un flujo interminable de personas queriendo encontrar al anciano Liu. Es más, hoy es su ceremonia de descenso de la montaña. Ahora has causado tal conmoción aquí. Creo que, no solo no conseguirás la guía del anciano Liu, sino que las consecuencias también serán difíciles de manejar. Creo que ¿qué te parece esto? Haz que tu mayordomo se detenga aquí. Después de que termine la ceremonia de descenso del anciano Liu, entonces, haremos un plan. ¿Qué te parece? Lo que dijiste parece tener sentido. Después de todo, hoy es su gran día. No sería bueno causar demasiados problemas. ¿Qué dijiste? Su chico. No estás hablando del anciano Li, ¿verdad? Potian, Sí. hoy somos invitados. No hagas perder la cara a Chang Feng. Sí. Insultando al maestro de mi salón del Dios Divino. Nadie se va hoy. Es mi papá. Yo también. Probablemente estén preguntando por la ceremonia. Maestro de sala. Soy yo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos de repente actúan con tanta cautela? Hacia Sipotian y Sujit. Yo también me pregunto eso. ¿Tú quieres decir? Podría ser que el anciano Shi podría ser alguna figura importante oculta. ¿Esto? Wu Feng. ¿Qué está pasando exactamente? Yujin, en mi opinión, este anciano Shi es el mayor respaldo de Suyi.
¿Por qué no nos The film was aguantamos por ahora? translated and De todos narrated modos, by es solo un Media. mayordomo inútil. No creo que pueda hacer nada para salir adelante en este mundo. Las conexiones son lo más importante. Entonces, ¿quieres decir que deberíamos quedarnos sentados y no hacer nada? ¿Qué pasa si sigue causando problemas y afecta el aprendizaje de Yujin? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Eso sería aún mejor, ahora que los principales líderes de la capital imperial están aquí. Si este chico vuelve a causar problemas, los jóvenes maestros y señoritas definitivamente no lo ignorarán. Para entonces, ni siquiera necesitaremos mover un dedo. ¿No es eso bueno? Hermano Sen, tú también recibiste la llamada, ¿verdad? Mi papá me dijo que absolutamente no provocara a este chico. Nunca ha sido estricto conmigo desde que era pequeño. ¿Quién es exactamente él? Chico, ¿quién eres exactamente? ¿Cuál es tu relación con el anciano Liu? Yo. Soy solo una persona común. Anciano Liu. Supongo que solía ser medio sirviente mío. Suji, eres increíblemente audaz. Acabas de recibir una lección y todavía no sabes cómo controlarte. Incluso te atreves a insultar abiertamente al anciano Liu aquí. Creo que eres tú el que no quiere vivir. Creo que eres tú quien busca la muerte. Jóvenes maestros y señoritas, todos escucharon eso. Un simple yerno que fue abandonado se atreve a insultar públicamente al anciano Liu. Simplemente no pone al anciano Liu ni a ninguno de ustedes en sus ojos. Si dejamos que alguien así se quede en la ceremonia, ¿no sería una falta de respeto a nuestra provincia Jin y a las diversas capitales imperiales? Hermano Sen, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos seguir involucrándonos en esto. Él claramente sabe que no es rival para este anciano Shi. Así que quiere usarnos para hacer un movimiento. Este Wu Fen es bastante calculador. Joven maestro Wu, esta asamblea fue originalmente manejada completamente por tu familia Wu. Ahora, delante de todos, montando tal espectáculo. No deberías reflexionar sobre ti mismo. Desde el momento en que entramos hasta ahora, él no ha hecho nada, ¿verdad? Son tú y la familia Tang, quienes han sido agresivos todo el tiempo, incluso si hubo algo desagradable antes. No había necesidad de acusar públicamente a alguien en la gran ceremonia, ¿verdad? Y ahora solo estás ahí parado sin decir una palabra. No estás intentando usarnos como peones, ¿verdad? La intriga de la señorita Tang es verdaderamente insuperable. Todos están bromeando. He traído vergüenza a mi maestro, haciendo infelices a todos por mi culpa. Me disculpo con todos. Yujin. Wu Fen. Papá, ¿por qué estás aquí? Si no hubiera venido ahora, mi vieja cara habría sido completamente avergonzada por ti. ¿Puedo preguntar quién es Shi Potian, maestro Shi? Soy yo. Maestro Shi, llego tarde. Lo siento de verdad. Mi hijo le ha causado problemas. Por favor, perdónelo enormemente. Yujin, ¿qué está pasando? El papá de este Wu Feng, ¿por qué se está arrodillando ante Sipotian? Yo tampoco lo sé. Oh no, se acabó. Realmente no esperaba que ese anciano de apellido Shi sea tan poderoso. Ustedes dicen, ese chico de apellido Su, ¿tendrá algún plan de respaldo? Papá, ¿qué hice mal? Cállate. Papá, ¿sabes quién es este maestro que tienes delante? Sin este maestro, nuestra familia Wu no tendría ninguna oportunidad de organizar esta gran ceremonia. Papá, absolutamente no le falté el respeto al mayor Shi. Todo es por su Yi, ese bueno para nada. Ha estado molestando constantemente a Yujin. Incluso intentó delirantemente interrumpir esta gran ceremonia. Yo absolutamente no habría entrado en conflicto con el mayor Shi. ¿Cuál de tus ojos nos vio causando problemas? No causar problemas ahora no significa que no causarás problemas después. Tengo que esperar a que llegue el mayor Liu y luego verte causar problemas. Y mayor Shi, posees tal habilidad. Deberías haber sido una figura destacada en un área. Como pudiste ser un subordinado de este bueno para nada. Mientras estés dispuesto a cooperar con nosotros. Después, toda la provincia Jin, todos te respetaremos como el más alto. Tiene bastante confianza, ¿verdad? Wu Tianchi. Este es el buen hijo que has criado. No entiende de modales. Maestro Shi, todo es culpa mía por no haber educado bien a mi hijo, que le haya ofendido. Estoy dispuesto a traer a este mocoso para que se disculpe con el maestro Shi juntos, y que el maestro Shi nos trate como mejor le parezca. Mayor Shi, todo es mi culpa por ser ciego. Por ofenderte. Pero todo esto es por su Yi, ese bueno para nada. Si no fuera por él, ¿cómo podría posiblemente ofenderte? Si vas a tratar con nuestra familia Wu, todavía espero que trates con su Yi. The film was Goofy. translated and Todavía no has narrated by entendido este asunto. Media. No fui yo quien hizo que tu familia Q organizara la gran ceremonia. Fue mi maestro Shuji. Esto es imposible. Te lo dije. ¿Soy simplemente un mayordomo y un sirviente? No eres el mayordomo de la familia Teng. Estoy en la familia Teng.
Eso es porque mi maestro está en la familia Deng. Donde quiera que esté mi maestro, allí estoy yo. ¿Esto? ¿Cómo puede ser esto? De ninguna manera. De verdad es el sirviente de este tipo. Entonces lo que dijo antes, que el anciano Liu es su sirviente. Tampoco podría ser verdad, ¿verdad? Anciano Liu, el anciano Liu ha descendido de la montaña. Finalmente lo logré, estuvo cerca, estuvo cerca. Genial, papá. El anciano Liu finalmente ha descendido de la montaña. Finalmente, alguien hará justicia por nosotros. Dando la bienvenida respetuosamente al descenso del anciano Liu. Felicitaciones al maestro Liu, bendiciones como montaña, y dragón al mar. Estás buscando la muerte. Ni siquiera te arrodillas cuando ves al anciano Liu. ¿De verdad crees que es tu sirviente? Este chico, en realidad es tan ignorante de lo que le conviene. Simplemente está buscando la muerte. Parece que ni siquiera necesitamos mover un dedo esta vez. Tus buenos días terminan hoy. Solo espera la muerte. Changfeng, felicidades. Finalmente has descendido de la montaña. Liu Changfeng, maestro de la Torre Wansan. Presenta respetos al maestro Suyi. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? No es solo un yerno inútil que vive aquí. ¿Por qué lo haría? Hermana Yang Mei, no estoy viendo cosas, ¿verdad? El anciano Li realmente se arrodilló ante él. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser tan arrogante este chico? Parece que no es tan simple como pensábamos. Sabía que no lo había juzgado mal. Imposible. Anciano Liu, él es solo un pedazo de basura. No debe creerle. Bastardos. Aunque yo, Liu, soy viejo, no soy tan viejo como para ser como tu familia Hu, y ni siquiera podéis reconocer a vuestro propio maestro. ¿Qué? Maestro, Sabéis cómo vuestra familia Hu logró establecerse en la provincia Jin. anciano Liu. Si no fuera por aquel entonces, subía a nuestra familia Gu. De lo contrario, nuestra familia Gu no tendría los logros de hoy en nuestros corazones. Ustedes como los padres renacidos de nuestra familia Gu. Habéis maldecido e insultado públicamente al maestro Sugi. Os digo hoy. ¿Es el maestro de Liu Changfeng? ¿Cómo puede ser esto? Así que realmente no me estaba mintiendo. Mocoso desgraciado. Como has ofendido al Xinye, Su. Te dije que vinieras a presidir la gran ceremonia. Te dije que vinieras aquí a ofender a la gente. Has avergonzado por completo a nuestra familia Gu. Papá, escúchame. Realmente no lo sabía. Originalmente pensé que era solo una persona inútil de la familia Teng. Solo tenía miedo de que retrasara la ceremonia de descenso del anciano Liu y afectara la ceremonia de aprendizaje de Yuji. No digas, casi lo olvido. Changfeng, hoy no es solo tu ceremonia de descenso de la montaña, ¿verdad? Parece que también estás tomando un discípulo. Informando, señor. En efecto, hoy voy a tomar un discípulo. Entonces, ¿por qué sigues ahí parado atónito? Nosotros dos vinimos hoy. Solo para ver la emoción. Continúa. Continúa. No oí mal, ¿verdad? Está diciendo que quiere que Yujin continúe con la ceremonia de aprendizaje. Cierto, cierto, cierto. Eso debería ser lo que quiere decir. ¿Ves? No te lo dije. Este Suyi todavía no puede olvidar a Yujin. Cierto, cierto, cierto. Pensándolo bien, lo juzgamos mal. Sí, ¿Quién iba a saber que él y el anciano Liu aún tenían este tipo de relación? todavía hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad. Sí. Yujin, el cielo verdaderamente bendice a mi familia Tang. Suyi quiere que continúes con la ceremonia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Está intentando complacerte. Después de que termine esta ceremonia de aprendizaje, te disculpas con el primero y luego lo consuelas adecuadamente. Es un hombre. Solo dale algunos The film beneficios. was translated Y and será obediente. narrated by M Media. Estoy extremadamente agradecido a todos vosotros por tomaros el tiempo de asistir a la ceremonia de descenso de la montaña de este anciano. Creo que todos sabéis que esta ceremonia no es solo mi ceremonia de culminación, sino también mi ceremonia de aprendizaje para aceptar un discípulo. Este discípulo no solo será mi primer discípulo, sino también mi último discípulo. Este chico no será realmente un tonto enamorado, ¿verdad? Esta mujer de la familia Tan, aliada con la familia Gu, lo han intimidado así. Y él todavía deja que se convierta en su discípula. Quizás solo le guste ser un arrastrado. ¡Qué lástima!
¿Cómo es que no sabía que la provincia Jiang tenía una figura así? Verdaderamente, la proximidad ofrece la primera oportunidad. A continuación, anunciaré a la persona que se convertirá en mi único discípulo en el futuro, y que estará cualificado para heredar la Torre Wangsan. Es... la chica, Jingjia. De ninguna manera. ¿Es ella? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Es una potencia emergente en la provincia Jiang. Hermano Sen, ¿ha oído hablar de ella? No. La capital imperial tampoco ha oído hablar de esto. Suyi, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Estás calificado para cuestionarme. ¿Yo? Esta decisión no tiene nada que ver con el Xingye. Todo esto está destinado. ¿Qué está destinado o no está destinado? Solo creo que la calificación para este aprendizaje pertenece a nuestra familia Tang. Pertenece a mi hija, Tang Yujin. Presuntuosos como se atreven, familia Tang. ¿De verdad creéis que las palabras de Lu Changfen son solo viento en vuestros oídos, solo por el crimen de insultar a mi maestro? La provincia Jinja no tiene lugar para que os quedéis, y todavía queréis convertiros en mi discípulo. Eso es simplemente una ilusión. ¿Cómo puede ser esto? Ahora que se ha hecho el anuncio, todos los discípulos de mi Torre Wangsan se someterán todos a la señorita Jin. Todas mis conexiones y recursos, los de Liu Changfen, también estarán completamente dedicados a la señorita Jin. Porque estás ahí parado. Date prisa y reconoce a tu maestro. No tuve tiempo de preparar un regalo de reconocimiento de discípulo. Ni siquiera preparaste un regalo de reconocimiento de discípulo. Simplemente no estás calificado para reconocer al anciano Liu como tu maestro. Anciano Liu debería tomar a Yujin como su discípula en su lugar. Ella preparó para usted un regalo de reconocimiento de discípulo valorado en 10 millones. Está bien, preparé uno. Este es su regalo de reconocimiento de discípulo. Manantial divino púrpura extremo. ¿Qué manantial divino púrpura extremo? Es solo una botella de agua hervida simple. Deja de fingir ser un pez gordo. Solo con esta botella de agua tuya puede compararse con el de nuestra familia Tang. Regalo de reconocimiento de discípulo valorado en 10 millones. Y esa persona de apellido Jiang simplemente no es digna de ser discípula del anciano Liu. Si ella es digna de ser mi discípula, es algo que yo decido. No le corresponde a una simple familia en tomar la decisión. Maestro, esto. Esto es de tu discípulo. Solo relájate. ¿Qué está pasando? De repente me siento tan cómodo. Exacto. Se siente como si algo hubiera permeado por todo mi cuerpo. Me siento completamente relajado. Mi espalda tampoco me duele más. Hermano Sen, ¿qué es esto? Se siente tan refrescante. Es esa botella de agua. Agua divina. Definitivamente es agua divina. Muy bien. Estoy muy complacido con tu regalo. Ahora hay alguien más que tenga alguna objeción a que la tome como discípula. Muy bien. De ahora en adelante, eres mi discípulo, Liu Changfen. Pero yo no hice nada. Y Suyi, ¿por qué me ayudaste? The film was translated Todo está and destinado. narrated by M Media. El anciano Liu ha hablado. Date prisa y realiza la ceremonia. Honrado maestro arriba, yo, tu discípulo Jin Yian. Hoy te reconozco como mi maestro. Me adheriré estrictamente a tus enseñanzas. Bien, bien. Ahora podemos ajustar cuentas con vuestra familia Ten y familia Gu por insultar a mi amo. Anciano Liu, todo es culpa mía por no haber enseñado bien a mis parientes. Por eso hemos ofendido al Xingye Su. Pero por favor, considere a nuestra familia Gu, que ha estado aquí durante tantos años. Aunque no tengamos mérito, hemos puesto esfuerzo. Por favor, perdone a nuestra familia Gu esta vez. Así es, oh Suyi. Antes, todo fue porque estaba ciego. Juzgamos mal a las personas. Todo es mi culpa, pero nuestra Yujin siempre te ha querido mucho. Por favor, por el bien de Yujin, no nos lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Maestro, ¿cómo deberíamos tratar con ellos? La familia Ten y la familia Gu
Cada uno de ellos. Son realmente asquerosos. Solo asegúrate de que no los vuelva a ver en el futuro. Anuncio. Yo, Liu Changfeng y la Torre Wangsan, cesamos toda interacción y cooperación con la familia Teng y la familia Hu. Cualquier familia asociada con la familia Teng o la familia Hu, o familias conectadas a ellas. La Torre Wangsan nunca más la recibirá. Esto. Esa calamitosa familia Tang. Calamitosa mi familia Tang. Anciano Liu, por supuesto que no, anciano Liu. Su decisión así está llevando a nuestra familia Wu a la muerte. Todo esto es por culpa de vuestro buen hijo. Vuestra buena hija. Ellos mismos se lo buscaron. Tanto la familia Tang como la familia Wu están acabadas. Con la fuerza del anciano Liu, probablemente no puedan sobrevivir en la provincia Jiang. Más, ¿o verdad? Ingenioso y audaz. Verdaderamente un hombre misterioso. Realmente se lo buscaron ellos mismos. Se lo buscaron ellos mismos. Originalmente, nuestra familia Teng tuvo la oportunidad de ascender a los cielos. Pero ahora... Imposible. Esto es imposible. Todos son unos mentirosos. Soy el más inteligente. Soy la persona más inteligente. El elegido. Soy el hijo de la elección del cielo. Entonces, todo este tiempo, yo estaba confundiendo ojos de pescado con perlas. Vamos. Chengguo. Aquí vengo. ¿Por qué te escapaste de nuevo? Quedarse en casa todo el tiempo es demasiado aburrido. Solo salí a dar un paseo. Tu cuerpo actual necesita descanso. Gran sacerdote. No puedes soportar tanta tensión. Está bien, está bien. Disculpe, ¿quién es este? Mi nombre es Suji, el viejo amigo del amo de la casa. Ya veo. Eres el joven que causó tanto revuelo en toda la provincia de Jin ayer. Si mis subordinados no me hubieran dicho, no lo habría sabido. Viejo maestro del pabellón, que tenías un amigo tan joven. ¿Quién no tiene algunos amigos sin importar la diferencia de edad? Shuji y yo, es solo el destino. Alguien que hace amigos no debe ser una persona común. Soy el actual gran sacerdote de 13ª generación, actualmente también responsable de cuidar de viejo maestro del pabellón. Me pregunto si mi joven amigo está interesado en hacerte amigo mío. Gran sacerdote. Se está haciendo tarde. Quiero volver y descansar temprano. Te dije desde el principio que necesitas más descanso. ¿Ves? No puedes soportarlo ahora. También has trabajado duro estos últimos 2 días. Entonces permítame escoltar primero al viejo maestro del pabellón de regreso. Duro trabajo. Vamos. Maestro, la persona que acabamos de conocer no es simple. No es simple, en efecto. La codicia está escrita en toda su cara. Maestro, aunque Chengguo no ha estado a tu lado por mucho tiempo, pero bajo tu influencia, su esperanza de vida definitivamente será más larga que la de la gente común. Mire de cerca justo ahora. Su tez no es buena. Podría deberse a interferencia externa. Parece que alguien ya se ha dado cuenta. Deberíamos hacer algo. No es necesario. Este es también el deseo de Zeta Engwo. Bien. Oye, Changfeng. Maestro, hemos encontrado algo aquí. ¿Qué? Está bien, iré de inmediato. Maestro. Maestro. Changfeng, ¿has investigado algo por tu parte? Sí. Mira. Esto es. Esta es información pasada desde la capital imperial por un informante. Las personas en las fotos murieron de formas extremadamente espantosas. Además, esta situación ha estado ocurriendo por mucho tiempo. La capital imperial de nuevo. Los métodos de estas personas son extremadamente viciosos. Nadie va a hacer nada al respecto. Porque los cuerpos aparecen cada vez en el mismo lugar. Este asunto parece haber sido encubierto deliberadamente. La noticia no se ha difundido. ¿Dónde?
En la ciudad de antigüedades Tianfu, en la capital imperial. Ciudad de antigüedades. No es ahí donde se encuentra el pabellón inmortal antiguo. Maestro, podría estar realmente relacionado. Yan Tianchen. Independientemente de si está relacionado o no, es hora de hacer un viaje. Maestro, va. Todas las pistas ahora apuntan a la capital imperial. Es hora de hacer un viaje. Maestro. Changfeng y yo podemos ir a encargarnos de este asunto. No necesita hacer el viaje usted mismo. Lo que está destinado a venir finalmente no se evitará. Si las muertes de estas personas están realmente relacionadas con el dios maligno, entonces sus muertes son todas por mi culpa. Entonces este asunto debe ser manejado por mí. Recuerdo que tú también eres de la capital imperial. Sí, Entonces este viaje a la capital imperial será organizado por ti. esto. No es eso inapropiado. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? No, no, no. Choan, no lo sabes. Qué gran bendición es trabajar para el maestro. Date prisa y acepta. Está bien. Mientras no te arrepientas. Maestro. SR.SO. Estamos todos listos. Podemos partir en cualquier momento. Vamos en coche. Por supuesto. Ya he preparado el coche. Está justo ahí. Este es el coche que encontraste. Sí, The film was Este es nuestro translated and narrated coche by más M lujoso. Media. lo conduje específicamente hasta aquí. Anciano Liu, realmente he visto algo nuevo. Tu discípulo conduce este tipo de coche. Es simplemente hacer el ridículo. Maestro, ¿qué tal si vuelvo y busco el coche? Este coche. No es necesario. Interesante. Esto. Date prisa y sube al coche. Maestro, siéntese, yo conduciré. ¿Cómo es que el coche que trajiste? Todavía me haces conducirlo. Yo conduciré, ya conduciré. Maestro, ¿desde cuándo te gustan los triciclos? Menos tonterías, sube al coche rápido. ¿Y qué hay de mí, maestro? Espérame. ¿Qué? No te lo dije. No vengas a buscarme si no hay nada importante. Señor Dios maligno, lo siento de verdad. Pero hay algo que debo informarle. ¿Qué es? ¿Qué hice, señor? Ha aparecido. ¿Te refieres a Suji? Exactamente. Bien, muy bien. Finalmente apareció. Lo he estado atrayendo durante tanto tiempo. El pez finalmente ha picado el anzuelo. Esta vez, definitivamente lo atormentaré hasta que la vida sea peor que la muerte. Sí. Todo depende del señor Dios maligno. Suyi, tu día de muerte ha llegado. Este lugar. De acuerdo. Esta es la ciudad de antigüedades de Tianfu. Está aquí, así es. Maestro, dijiste que la gran calamidad apareció justo aquí. No, yo justo aquí. Sentí su aura residual. Parece que la gran calamidad, en efecto, apareció aquí. Simplemente no sé por qué vino aquí. ¿Para qué era exactamente? Lo sabremos una vez que entremos y miremos. Ustedes dos regresen primero. Pero, ¿Está abarrotado y complicado aquí? No me gusta ser demasiado ostentoso. maestro, si encuentras peligro, nosotros. Peligro. Si es un peligro que ni siquiera yo puedo resolver, que ustedes dos estén aquí. ¿De qué serviría? Maestro tiene razón. Primero iremos a buscar por otro lado. Vamos. Entonces yo también me retiraré primero. No molesté al Xinye. Tú quédate aquí. Cuéntame sobre eso. Los problemas del dragón azul. Sí. SR.SO. La situación de hace un momento con Echedregan. Usted también lo vio. ¿Por qué no me crees? No. Eso. Simplemente siento que este pequeño asunto no es bueno para molestar al Xinye con él. Que así sea. Ya que eres discípulo de Changfeng, entonces puedo considerarme medio tu ancestro marcial. Si realmente encuentras alguna dificultad, solo dímelo a mí o a Changfeng. Está bien. Entonces, ¿no es ese el pequeño amigo Suyi? Yanmei, Shaolinge, Moyu.
Me preguntaba por qué ustedes dos me parecían tan familiares. Resultó ser el SR, Su y la Reta, Jiang, cuando vinieron a la capital. Sin avisar. Nosotros vinimos a la capital solo a pasear. Inesperadamente. Me encontraste tan rápido. Eso es perfecto. Nuestro pabellón inmortal antiguo ha coleccionado recientemente un nuevo lote de tesoros. Hoy vamos a exhibir. Me pregunto si el SR, Su tiene tiempo para disfrutar del espectáculo. Ya que la señorita Yan me ha invitado tan amablemente, entonces vayamos a verlo juntos. Sin Yesu, yo iré primero. Suta, Jiang, usted también debería venir. Ahora es discípula del anciano Liu. Puede ir en nombre del anciano Liu. También es un honor para nuestro pabellón inmortal antiguo. Bueno, obedeceré sus órdenes. Está bien, vamos, entonces siga adelante y haga su trabajo. ¿Nos vamos primero? Está bien, adiós. Estos son nuestros recientes. Algunos tesoros recién desenterrados. El más antiguo se remonta a la dinastía Song del Norte. Consigue cada uno ahora. Todos son tesoros raros. ¿Cómo es que estos se ven tan familiares? Esta es la copa azul y blanca Wanlong, producida en el horno Hun de la dinastía Song. ¿Por qué está interesado el SR, Su? Después de la The film lluvia, was el cielo se translated despeja como and Jay. narrated by M Media. Flores de acuarela condensadas en cuentas. Recuerdo que esto debería ser, hace 1300 años, desde Song Wizard, designado por reyes sucesivos. Bar de productos reales. ¿El SR, Su es tan entendido? Así es, esta es la razón por la que solo era usado por la familia real. Tesoros que no está permitido que el público guarde en privado. También está actualmente en el mercado. Una copa única de dragón azul y blanco. Bien merecido. Un tesoro nacional. Es decir, solo una taza un poco más bonita. Además, hay más de una en el mundo. Broma. Es solo una bonita taza. Su fe. ¿De dónde eres, Paleto? ¿Cómo pudiste decir palabras tan ignorantes? Su Fei, ¿qué haces aquí? No nos hagas esto. El distinguido invitado del pabellón inmortal antiguo fue grosero. Resultó ser la familia Su de Zhuangji. ¿Cómo? Es famoso. Por supuesto. La familia Su es una de las 3 principales superfamilias de la capital imperial, no solo la Cámara de Comercio Unida de Dado. Controla la mayor parte de la industria manufacturera del país. Además, la relación con el Palacio Imperial también es muy estrecha. Tiene una gran influencia en la capital imperial. Así que el poder de la capital imperial todavía es muy complicado. ¿Qué hay de los otros dos? Las otras 2 son. Y las muchas fuerzas en la capital imperial mantienen relaciones amistosas. Familia Shen del camino de la medicina. Y ahora el sumo sacerdote. La familia Xiao Tianlong, con la que tienen estrechos lazos. ¿Desde cuándo? Incluso una basura tan inútil puede ser llamada huésped distinguido. Veo que tu pabellón inmortal antiguo está cada vez más deteriorado. Presuntuoso. Xu Fei, cuando nuestro pabellón inmortal antiguo hace las cosas. ¿Desde cuándo es el turno de la familia Xu de señalar y hacer comentarios? Pabellón inmortal antiguo, si fuera en el pasado, todavía podría tener algo de respeto por ti. Pero ahora, pabellón inmortal antiguo, que afirma ser el principal lugar de colección de la nación, ni siquiera puede producir un tesoro decente, continuación del anterior, y todavía tiene que depender de cosas turbias para ganarse la vida. Todavía se puede llamar pabellón inmortal antiguo. Estos artículos de nuestra colección, ¿cuál no es limpio y legítimo? Con procedencia adecuada. Xu Fei, veo que no estás aquí de visita, estás aquí deliberadamente para causar problemas, ¿verdad? Así es. Estoy aquí para causar problemas hoy. MVRDM. Este es un saquito de plata dorada. ¿De dónde sacaste esto? Soy un hombre de negocios, ¿entiendes? Las cosas de un hombre de negocios, naturalmente se compran con dinero, y este artículo incluso fue elegido de las cosas que sobraron de la selección de tu pabellón inmortal antiguo. Este artículo mío, comparado con tus exhibiciones, ¿cuál es superior? ¿Qué? Este artículo, ya hice que el profesor Su de la Universidad de la Capital Imperial lo estudiara. Es real. ¿Qué más tienes que decir, señorita Yan? Profesor Su. El artículo es realmente genuino, sin duda. Xu Fei, ¿qué quieres exactamente? En cuanto a nuestra familia Su, hicimos nuestra fortuna a través de la fabricación. Ocasionalmente, también incursionamos en estas pequeñas antigüedades. Si nuestra familia Su y el pabellón inmortal antiguo unen fuerzas, entonces el estatus de tu pabellón inmortal antiguo seguramente superará todo pasado y presente. ¿Cómo quieres cooperar? La cooperación es muy simple. Mientras te cases conmigo, el asunto de la cooperación no es solo cuestión de mi palabra. Xu Fei, estás soñando. Preferiría morir antes que casarme con alguien como tú. Entonces me aseguraré de correr la voz hoy. Creo que, con la fuerza de mi familia Su,
Cultivar otro pabellón inmortal antiguo es solo un asunto menor. Es solo una mera imitación, eso es todo. Si no hablas, nadie piensa que eres mudo. Eres ignorante porque presumes. Creo que el que no tiene conocimiento eres tú. El verdadero saquito de plata dorada. En la época en que el Tenswanzong se lo dio a Yan Yuan, fue robado. En cuanto al que tenía Yan Yuan, fue rehecho más tarde por otra persona. Nunca he oído hablar de esto. En los registros históricos, creo que solo estás inventando cosas. Lo hace sonar tan real. Yanmei, ¿dónde encontraste a este chico guapo? Oye, ¿a quién llamas idiota? Si no tienes nada que hacer, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Y de dónde saliste tú, pequeña? Como puedes no tener modales en absoluto. Esta vieja no cambia su nombre ni su apellido. Soy la líder de la secta del dragón Eche, Jin Yan. ¿Qué era es esta? Todavía haciendo esas cosas de formar pandillas. Creo que eres de la secta mendiga, ¿verdad? ¿De quién es el triciclo aparcado en la entrada? Muévelo rápido, está bloqueando el paso. Eso es mío, eso es mío. Realmente es una mendiga. Yanmei, ¿dónde encontraste a esta gente? Si esto se sabe, la reputación del pabellón inmortal antiguo estará arruinada. Deja de decir tonterías, ella no se equivocó en lo que acaba de decir. ¿Es real o falso? ¿Te atreves a dejarnos tasarlo? Entonces evalúalo. ¿De qué tengo que tener miedo? SR, Su, Yanmei tiene una petición descortés. Quieres que te ayude a tasarlo, ¿verdad? Así es, creo, con el conocimiento y la habilidad del SR, Su, definitivamente será más fiable que nosotros. No tienes miedo de que arruine la reputación de tu pabellón del antiguo inmortal. Creo en el SR, Su. Incluso si algo sale mal, mi pabellón inmortal antiguo asumirá toda la responsabilidad. De acuerdo. No te decepcionaré. Yanmei, no estás poniendo tu esperanza en este paleto de pueblo, ¿verdad? Déjame decirte, esta historia inventada no funcionará conmigo en absoluto. ¿Quién dijo que lo fabriqué? Esto es una falsificación. Es una falsificación. Chico, tienes agallas. Ya que dices que mi artículo es falso, debes darme una razón convincente hoy. De lo contrario, puedes olvidarte de salir por esta puerta hoy. Muéstrale. No hace falta que me lo enseñes. Puedes tasarlo tú mismo. Que realmente es una falsificación. ¡Qué broma! He vivido tanto tiempo. Evaluar tesoros sin mirar. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Incluso me dijiste que lo mirara yo mismo. Entonces, ¿por qué no me dices que lo diga yo mismo, que es falso? El saquito de plata dorada como regalo del Tenswanzong a Yan Yuan. En ese momento, simbolizaba su hermoso amor. También resaltó aún más la dinastía Teng, el próspero intercambio cultural. Sin embargo, ser demasiado llamativo atraería miradas codiciosas. La gente detuvo en ese momento. Para interrumpir esta prosperidad, robó secretamente el original saquito de plata dorada. Eres bastante minucioso con tu historia inventada. Paleto de pueblo. Algo no registrado en la historia. ¿Cómo puedes decir que sucedió en la historia? La historia es para todos ustedes. Para mí, es solo un recuerdo. Los chicos guapos como tú son los que más odio. Dime, ¿dónde es falso mi artículo? ¿Qué pasa después? Después de que Yan Yuan descubrió que el saquito había sido robado, hizo que alguien forjara uno. Yan Yuan originalmente pensó que este asunto era perfecto. Pero aún así, durante esa gran rebelión, fue descubierto por Tenswanzong. Así, Yan Yuan murió a manos de Tenswanzong. Cualquiera que haya estudiado historia sabe que Yan Yuan en aquel entonces fue asesinada a hachazos por el ejército rebelde. ¿Cómo pudo ser que Tenswanzong la forzara a morir? ¿Has leído siquiera un libro? Incluso las antigüedades tienen falsificaciones, solo porque es una reliquia registrada en la historia. Eso significa que no puede ser una falsificación. Entonces, SR, Su significado es, todas las reliquias registradas son falsas. No del todo. En aquel entonces, Yan Yuan no murió por las espadas del ejército rebelde, sino que Tenswanzong le concedió la muerte. ¡Qué broma durante más de años! La historia de amor de Tenswanzong y Yan Yuan ha sido envidiada y alabada por innumerables personas. Tú en realidad dices que Tenswanzong mató a la mujer que amaba. Eso es simplemente ignorancia. Además, has dicho tanto, pero aún no has explicado claramente. Como esta bolsita de plata dorada mía. Es una réplica. En aquel entonces, Tenswanzong ya había protegido a la Yan Yuan frente a los generales. Pero al final, todavía fue a causa de este pequeño saquito de plata dorada.
lo que le trajo a la Yan Yuan un desastre fatal. ¿Por qué? Después de que Ten Xuanzong vio este saquito, lo reconoció de inmediato como una falsificación, y luego la hizo ejecutar. Entonces, ¿cómo supo Tan Xuanzong que este saquito de plata dorada era falso? Abre este saquito, y lo sabrás. El auténtico saquito de plata dorada está compuesto por 2 hemisferios. Dentro contiene 2 anillos mecánicos concéntricos y un incensario. Los registros históricos también dan cuenta de esto, y el objeto auténtico que Ten Xuanzong regaló en aquel entonces. Su punto ingenioso reside en su saquito. No importa cómo se gire, el incensario interior puede mantener un estado horizontal. Pero el que imitó Yan Yuan no puede hacer esto, porque su incensario está fijo. Realmente es así. Esto es imposible. Su Fei, la evidencia está justo ante tus ojos ahora. Creo, deberías guardar rápidamente esa réplica tuya. No sea que hagas el ridículo aquí. ¿Y qué si es falso? El valor de esta falsificación supera con creces el de ese artículo auténtico cuyo paradero se desconoce. ¿Puede tu pabellón del inmortal antiguo producir un artículo más valioso que esta cosa mía? Si no puedes, yo, Su Fei, definitivamente destrozaré este lugar del pabellón del inmortal antiguo hoy. ¿Quién dice que se desconoce el paradero del objeto auténtico? Chico, admito que sabes bastantes cosas. Pero en el mundo de las antigüedades, buscamos la verdad en los hechos. No vas a decir, ¿verdad?, que el artículo auténtico está en tus manos. ¡Qué coincidencia! Está realmente, de verdad, en mis manos. Esto no podría ser otro, ¿verdad? Chico, no creas que puedes simplemente coger alguna baratija de vendedor ambulante e intentar engañarme. Lo tuyo es solo una falsificación. Eso no es. Vayan a comprobarlo ustedes mismos. Y lo sabrán. Hoy te dejaré morir sabiendo por qué. Profesor Su, por favor, échele un vistazo por mí. Si esta cosa es falsa, entonces tú, Yan Mei, tendrás que darme una explicación hoy. Y tú, chico, debes arrodillarte y rogar piedad hoy. Su Fei, no vayas demasiado lejos. Está bien. Si quiere comprobarlo, que lo compruebe. Pero si es real, te arrodillarás. Y te abofetearás 100 veces. Y te disculparás con la señorita Yan. No hace falta mirar, profesor. Esta cosa es claramente falsa a primera vista. Si fuera real, habría causado sensación en todo el país hace mucho tiempo. No hay necesidad de perder el tiempo con él aquí. No puedo esperar a verte, arrodillado y rogando piedad ahora. Imposible. Esto es absolutamente imposible, señor Su. ¿Dónde consiguió esta cosa? Entonces, ya lo ha comprobado. Eche un buen vistazo al artículo genuino. Realmente es el artículo genuino. ¿Cómo pudo estar el artículo genuino en manos de un paleto como tú? Esta bolsita de plata dorada, ya sean los materiales utilizados o la artesanía, coincide perfectamente con los registros históricos. Este es de hecho el artículo genuino que el Ten Xuanzong le dio a Yan Yuan en aquel entonces. Imposible. Cuando aparece un tesoro como este, porque no hubo ni una palabra. Tesoro. Esto es solo un adorno bonito. Hice muchos de ellos en aquel entonces. Y se los di a mucha gente. ¿Por qué tanta sorpresa? En realidad dijo que lo hizo él. Te dije que esta cosa era falsa. Profesor, no se deje engañar por él. Señor Su, estás diciendo que hiciste esto tú mismo. ¿Hablas en serio? Esto fue originalmente algo que le di al Ten Xuanzong. Yan Mei, escucha lo que está diciendo. Pensé que habías invitado a algún maestro recluso. No esperaba que fuera un lunático que escapó de un hospital psiquiátrico. He vuelto. ¿Qué pasó ahora? Chico, hoy no tengo tiempo para perder palabras contigo. The film Yan was Mei, translated si no puedes and satisfacer mis narrated deseos by hoy. M Media. Y tú, chico, si no te arrodillas y te disculpas conmigo hoy, mañana me aseguraré de que el pabellón del inmortal antiguo desaparezca de la capital imperial para siempre. Hacerme arrodillar y rogar piedad. Me temo que no podrías soportarlo. No podría manejarlo. ¿Conoces el estatus de nuestra familia Su? En la capital imperial, estamos respaldados por la Cámara de Comercio del Gran Gobernador y el Salón del Dios Divino, y mucho menos tú. Incluso todo el pabellón del inmortal antiguo no es nada a mis ojos. Forzarte a arrodillarte ante mí es tu honor. Es así. Cuando la familia Su obtuvo tanta capacidad. Papá, estás aquí. En realidad es el maestro de pabellón Yan Tianchen del pabellón inmortal antiguo. Estoy viendo a una persona viva.
En realidad es el maestro del pabellón Yan. Hace tiempo que admiro tu nombre, mis respetos, mis respetos. El Junior Sufei presenta sus respetos al viejo maestro de pabellón Yan. A los ojos de tu familia, Su. ¿De verdad pensaste que estaba muerto? Incluso te atreviste a venir a llamar y causar problemas. Naturalmente, no me atrevería. Simplemente quería dar un paso adelante en nombre del pabellón inmortal antiguo, para darle una lección a este tonto ciego. Este chico, sosteniendo en realidad una falsificación, representando al pabellón inmortal antiguo en la tasación de tesoros. Estás diciendo, ¿quieres interferir en los asuntos de nuestros jóvenes? Simplemente no pude soportar ver que discutieran sin sentido aquí por un artículo genuino. Maestro de pabellón Yan, ¿tú también crees que el que tengo en la mano es el artículo genuino, verdad? No. El que tienes en la mano es una réplica. El artículo genuino está en la mano de ese caballero. En serio, esto es realmente el artículo genuino. Por supuesto. Esto fue originalmente un regalo mío para el Tenswanzong. La gente de las grandes familias es realmente diferente. Yo no me atrevería a ser tan presuntuoso con mi ancestro marcial. No esperaba que fuera real. Suyi, ¿quién eres exactamente? No se considera esto interferencia. Claramente están coludiendo y montando un espectáculo. Viejo Yan, ya que elegiste retirarte y dejar el cargo, simplemente disfruta de tu vida tranquila adecuadamente. No digas cosas equivocadas ni te pongas en el lugar equivocado. No sea que arruines tu reputación en tus últimos años. Eres demasiado presuntuoso. Nadie nunca ha osado hablarle así a mi papá. Deberías saber que mi papá, en el mundo de las antigüedades, es conocido como ojos dorados. Mientras sea una antigüedad, sabe su autenticidad con solo una mirada. Estás dudando del juicio de mi papá. Naturalmente creo en la habilidad del viejo Yan. Es solo que cuando él está involucrado contigo, su carácter. Sufei, ¿qué quieres decir con eso? Estás diciendo que mi papá está mintiendo por mi bien. El carácter de mi papá es conocido en toda la capital. Sin mencionar que soy su hija. Cualquiera, siempre que se trate de antigüedades. Mi papá nunca diría media palabra falsa. Basta. Parece que el joven maestro Shun no confía en mí. No es que no confía en ti. Es solo que este asunto involucra a tu hija y la reputación del pabellón inmortal antiguo. Por lo tanto, encuentro necesario darte una advertencia. Lo que él dice no cuenta. Entonces, ¿qué hay de lo que decimos nosotros? Sufei, eres verdaderamente audaz. Señor Wu, gerente Chao, ¿por qué han venido? Justo estaba diciendo que encontraría tiempo para visitarlos a ustedes dos en los próximos días. Si no hubiéramos venido, hoy habrías puesto el mundo patas arriba. De hecho, te atreviste a usar nuestros nombres para actuar imprudentemente aquí. Ese no es absolutamente el caso. Simplemente me encontré con este joven ignorante y me interpuse en nombre del pabellón inmortal antiguo para educarlo. Eso es todo. Es ese señor. Así es. Nunca olvidaré su rostro en mi vida. Yan me ha conocido al tío Zhao y al maestro de Salabut. Tus jóvenes de Tian Chen, Chao Dai, Wusu, presentemos nuestros respetos al Xingye. Shu. Se arrodillaron. Incluso el maestro de sala del Salón del Dios Divino. En realidad se arrodilló ante mi gran maestro. Este gran maestro barato que encontré. Realmente me ha tocado la lotería. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es exactamente el origen de este chico? No esperaba que aún me recordaras, pero hay demasiada gente aquí ahora mismo. Deberías levantarte primero. No quiero llamar demasiado la atención. Sí. Lo sentimos de verdad, Xingye. Su verlo fue realmente demasiado emocionante. Fue difícil controlarnos por un momento. Su estimada presencia en la capital imperial esta vez. ¿Por qué no nos notificó con antelación? Realmente hemos sido negligentes. Cielos, estos tres viejos. Es la primera vez que los veo ser tan educados con alguien. Parece que este Suyi tiene bastante respaldo. Originalmente vine a encargarme de algo. Pero ahora mismo. Resolvamos este asunto primero. Eneo diría ese. Señor Su. ¿Quién me acaba de llamar paleto? Y quería que me arrodillara y rogara piedad. ¿Qué? Sufei. ¿Sabes quién es el Xingye? Shu. Tienes algo de descaro. Simplemente estás buscando la muerte y te atreves a hacer que el Xingye Su se arrodille. No hay nadie en este mundo que pueda hacer que el Xingye Su doble la rodilla. Creo que tu familia Su quiere ser aniquilada, ¿verdad? Señor Wu, gerente Chao, acabo de verlo soltar tonterías aquí. Por eso intervine para detenerlo. También intentaba proteger la reputación del pabellón inmortal antiguo. Mi papá acaba de confirmar que el objeto en la mano del SR, Su, es genuino. Sin embargo, insististe en humillar al SR, Su. Creo que simplemente lo estabas haciendo por tu propio orgullo mezquino. Señor Wu, señor Chao, es mi culpa. No debía haberle contestado a ese señor Su. Por favor, en su magnanimidad pase por alto la ofensa de una persona insignificante como yo. Por favor, perdone a nuestra familia Su. Señor Su, ¿cómo cree que debería resolverse este asunto para que usted quede satisfecho?
Ya que tanto quiere cooperar con el pabellón antiguo inmortal, entonces démosle una oportunidad. ¿En serio, señor Su? De verdad. Usted solo. Invierta 50.000 millones primero en el pabellón inmortal antiguo, sin tomar ninguna acción. Y también tiene que venir al pabellón inmortal antiguo cada mes, a limpiar la placa gratis. Tiene que limpiarla usted mismo. De esta manera, su reputación podrá establecerse de verdad. Señor Su, 50.000 millones. Y sin quedarse con acciones. No es esto. ¿Cómo es posible que el estimado joven maestro de la familia Su ni siquiera pueda conseguir 50.000 millones? ¿O cree que mi plan de inversión tiene algún problema? No, no me atrevería. Ninguna objeción, ninguna objeción. Entonces cada mes. De ninguna manera. Cada mes es demasiado tiempo. Puede venir a limpiar el pabellón inmortal antiguo todos los días. No aparece todos los días en la placa. He cambiado de opinión ahora, de ninguna manera. Sí, sí. Todo lo dice del señor Su. Gracias, Suji. Saludos, maestro. Por favor, siéntense todos. No esperaba que, después de décadas sin vernos, ustedes, pequeños bribones, aún me recordaran. Décadas. Barato ancestro maestro, esto es desde el vientre. Conocías a estas pocas personas. Maestro, hace 50 años fue usted bajo las ruinas quien nos salvó a nosotros pocos. Y también nos guió. Una bondad tan profunda. ¿Cómo podríamos olvidarla fácilmente? Su bondad hacia nosotros es tan pesada como una montaña. Los logros que hemos obtenido hoy son todos gracias a la guía del maestro y a la gracia de su crianza. Si no le importa, estoy dispuesto a entregar el pabellón inmortal antiguo por completo. Y estamos dispuestos a ser sus sirvientes por generaciones. Papá, Así es. Mi gran asociación mercantil del gobernador puede ser lo que es hoy. También es otorgado por usted, mientras asienta con la cabeza. La gran asociación mercantil del gobernador puede cambiar de manos en cualquier momento. En mi salón de Dios divino. Son todos hermanos que han pasado por las buenas y por las malas conmigo, aunque no puedo decidir por ellos. Pero yo, Mushu, está dispuesto por el maestro a pasar por el fuego y el agua sin duda. maldición, es este chico tan increíble. Es la primera vez que veo a mi papá ser tan respetuoso con alguien. Yo también. Parece que todos lo subestimamos. He seguido al maestro de salón en batallas durante muchos años. Y nunca lo he visto tan humilde. Soji realmente hizo que estos viejos en la capital imperial, que pueden cubrir el cielo con una mano, estuvieran dispuestos a renunciar a lo que poseen. ¿Qué más hay que él no pueda hacer? Ninguno de ustedes necesita ser así. Nuestro encuentro de aquel entonces fue todo destino, y no lo llamaría enseñarles. La razón por la que ustedes pueden alcanzar el éxito de hoy es todo gracias a ustedes mismos. Así que no necesitan preocuparse. Falta todavía un pequeño bribón hoy. Informando al maestro, hay uno más. Es precisamente Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina. Hoy está dando tratamiento médico a una figura prominente en la capital imperial. Con la fuerza actual del Valle del Rey de la Medicina, poder hacer que Shen Shifen actúe personalmente para tratar. Probablemente no haya mucha gente, ¿verdad? Informando al maestro, el que Shen Shifen fue a tratar hoy es precisamente su amigo, viejo maestro del pabellón, Xiao Chengguo. ¿Cómo está Chengguo? Es solo una recaída de una vieja enfermedad. No debería ser nada grave. Además, con ese colega Shifen actuando personalmente, pronto estará bien. Maestro, su visita esta vez. Hay algo más. Si tiene alguna petición. Nosotros, unos viejos, The film was todos lo haremos sin duda. translated and Hablando de narrated eso, by M realmente Media. tengo algo. Quiero olerlos. Estos cuerpos fueron todos descubiertos en su ciudad de artefactos antiguos de Tianfu. Creo que usted, siendo un maestro de pabellón del pabellón inmortal antiguo, no dejaría de saber sobre esto, ¿verdad? Papá, ¿es esto verdad? Informando al maestro. Estos de hecho aparecieron en los cuerpos de nuestra ciudad de artefactos antiguos. ¿Qué? Pero estos asuntos no tienen relación alguna con nuestro pabellón inmortal antiguo. También hemos estado realizando investigaciones. Entonces, ¿qué resultados ha encontrado en su investigación? Estos cuerpos han aparecido ya durante un mes. Al principio, simplemente pensamos que era solo un caso de asesinato. Solo después sentimos cada vez más la frecuencia de estas ocurrencias. Cada muerte fue extremadamente espantosa. Papá, ¿por qué no sabía nada de esto? La ciudad de artefactos antiguos es concurrida y compleja. Temía causar pánico. Y temía alertar al enemigo. Así que, respecto a este asunto,
Unos pocos de nosotros sabemos sobre esto. Viniendo aquí hoy, estamos con el viejo Jan. Aquí para investigar juntos. Y entonces casualmente nos encontramos con usted, maestro. Confío en el viejo Jan. Además, a juzgar por el estado de los cuerpos de los fallecidos. No fue hecho por gente común. Creo que este asunto definitivamente no tiene nada que ver con el viejo Jan. No tiene nada que ver con él. Lo garantizo con mi vieja vida. Ya que todos confían tanto en usted. Yo naturalmente tampoco dudaré de usted. Gracias por su confianza, maestro. Definitivamente haremos todo lo posible para investigar. No deshonraremos al maestro, por su bondad hacia nosotros. No es necesario. Ya no necesita investigar este asunto. Si sigue investigando, me temo que usted también estará en peligro. Maestro, usted también está investigando este asunto. Manejó usted estos cuerpos. Hasta ahora, estos cuerpos los hemos estado guardando. Lléveme a verlos. Maestro, ¿esto es desde que ocurrió el incidente? Todos los cuerpos. Los hemos recogido todos aquí. El cielo y la tierra rechazan todo. La energía justa Sage por sí sola. La ley del trueno suprime a los espíritus malévolos. Los 5 truenos aniquilan a todos los seres malvados. Mentre emitido una vez, el mal desaparecerá seguro. Vuelve el salón de la luz. Ningún mal podrá invadir. Mentre de 6 sílabas. Evitar desastres y eliminar obstáculos. No, no. Suyi, sálvame. Solo esta pequeña escena. ¿Te asusta así? Entonces no puedes ser discípulo de Liu Changfeng. Lo siento, Xingye. Fui grosero hace un momento. Maestro, ¿qué fue eso justo ahora? Su apariencia era en realidad tan aterradora. Yo, como dios de la guerra, ni siquiera pude tocarlo. Maestro, podría ser ese el que mató a estas pocas personas, el culpable. Ese fue el asesino, colocando una restricción sobre el fallecido, impidiendo que renazcan y reencarnen. Entonces, maestro, justo ahora, usted estaba levantando la restricción para ellos. Sí. También aproveché para investigar este asunto. ¿Encontraste algo? Hola. ¿Qué? Gordo, ¡Corre! Sigue corriendo. Si no corres, no tendrás oportunidad. Dios maligno. Viejo. Estoy luchando contigo. Solo porque eres un poco. Espíritu de la piedra del destino. ¿Cómo te atreves a investigarme solo? Tienes demasiada confianza. O tu maestro. Ni siquiera me tomó en consideración. Dios maligno. Usas el método secreto del sacrificio de sangre. Traes desastre al mundo. Eres imperdonable. Broma. Díganme estos, Dios maligno. Sabes, he estado sellado por 1000 años. ¿Cómo fue? Siempre estoy pensando en vengarme de ti. Ahora haré que todos ustedes mueran juntos. Estás soñando. Mi maestro no te dejará tener éxito. Bien. Hoy tomaré tu cadáver y se lo devolveré a tu maestro. The film was Que tu maestro vea translated and narrated Que yo, by el dios M maligno, Media. he regresado. Hoy te has entregado justo a mi puerta. Bien. Le echaré más leña al fuego por ti. Deja que luches. Esa chica será mía. Potian. Absolutamente no debes meterte en problemas. ¿Cómo está lo encontraste? No, Xingye. Hicimos arreglos para que la gente buscara en toda la ciudad, pero no hemos recibido ninguna noticia. Nuestro salón del dios divino tampoco encontró nada. Ya no está en la capital imperial. Imposible sin mi orden. Él no se iría por su cuenta. Además, anoche, he previsto la tribulación que debe enfrentar.
Debe haber encontrado peligro. Encuéntrenlo por mí. Maestro. Informando al maestro. Encontré al viejo Shi. Esto es imposible. Encontré esto cerca del territorio de Chengguo. Cuando lo encontré, ya no tenía vida. Chengguo. Podría ser ese gran sacerdote de nuevo. Creo que eso es imposible. El viejo Shi estaba en la etapa del mandato celestial de cultivo. Solo un simple gran sacerdote mortal. ¿Cómo podría ser su igual? A menos que el dios maligno esté detrás de él. Perder a 2 amigos en un día. Dios maligno. Definitivamente te haré pedazos, y evitaré que entres en la reencarnación. ¿Quieres decir? Voy a vengarme. Maestro, iré con usted. Y nosotros también queremos ir. Iré con el maestro. De ahora en adelante. Ninguno de ustedes tiene permitido participar en este asunto de nuevo. Déjenmelo todo a mí. Pero maestro, usted pásalo. ¿Qué pasa si lo atraen a una trampa? Quieren matarme. Pueden venir e intentarlo. Changfen, Wuxu, quédense todos. No quiero que este asunto involucre a nadie más de nuevo. Si se quedan, estaré más tranquilo. Cuídenlos bien. Dado que ese es el caso, nos quedaremos. Maestro, por favor, tenga muchísimo cuidado. Si necesita algo, vendremos a apoyarlo en cualquier momento. Luego. Es hora de ajustar cuentas. Gran sacerdote. Te ves bastante cómodo. Shuyito, ¿por qué estás aquí? Nuestra cita para cenar no es todavía pasado mañana. Vine a cobrar una deuda. ¿Dónde está el dios maligno? Señor Su, siempre lo he considerado un amigo. Usted vino a buscarme hoy, porque tiene tanto odio hacia mí. ¿De verdad quieres ser mi amigo? ¿O estás codiciando mi inmortalidad? Señor Su, usted ha malentendido. ¿Nunca me atrevería? No vas a hablar. ¿Crees que no puedo encontrarlo? Incluso si tengo que consumir mi vida hoy. Lo encontraré. Señor Su, usted, escuche mi explicación. Debe haber un malentendido entre nosotros. Sigue siendo terco. Dime, la muerte de Chengguo ¿fue obra tuya? No fui yo. Señor Su, no fui yo. Fui alguien del Valle del Rey de la Medicina. Valle del Rey de la Medicina. ¿Qué quieres decir? No puedo respirar. ¿Qué quieres decir con Valle del Rey de la Medicina? En verdad, hay más en este asunto de lo que parece a simple vista. Habla rápido. De lo contrario, te mataré ahora mismo. Está bien. Le diré. El viejo maestro del pabellón ha fallecido. No fui yo quien lo hizo, aunque siempre me he mantenido cerca de él. Pero su muerte fue causada de hecho por otra persona. ¿Quieres decir que Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina lo The film mató? was translated and Solo me enteré narrated by recientemente M a través de Media. una investigación, aunque fui yo quien lo cuidó. Pero todo el tiempo, quien lo trató fue el Valle del Rey de la Medicina. Usaron el nombre de curación como tapadera, dándole un tipo de píldora medicinal. En la superficie, parecía ayudar a la enfermedad del maestro del pabellón, pero en verdad, cuanto más la bebía, más corroía sus órganos internos. ¿Por qué debería creerte? Tengo pruebas. Este. Originalmente planeaba en nuestra cena pasado mañana. Le iba a contar sobre este asunto. En cambio, no esperaba ser malentendido por usted. Píldora del corazón sangrante. A costa de la vida. Disuelve la sangre y destroza el corazón. Y una píldora medicinal para la función humana. Lo sabe. Por supuesto que la conozco. En el manual de píldoras que les di, esta píldora está incluida. No esperaba que realmente la usarían en uno de los suyos. Bien, Shen Shifen. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir con investigarme? ¿Cuál es tu relación con el dios maligno? Lo investigué.
En realidad, hay un poco de información, y obtuve un poco, de los propietarios Chen Wang. Entonces me interesé un poco en esta inmortalidad. Pero hacia usted, absolutamente no tuve pensamientos inapropiados. En cuanto a ese dios maligno que mencionó, verdaderamente no lo sé. No sabes. Podría ser. No es bueno. Están en peligro. Hola. Joven maestro Lo. Apúrese que investigue. Esa persona del Valle del Rey de la Medicina. Deje de decir tonterías. Aproveche esta oportunidad. Quizás podamos obtener el Do Celestial. Vaya rápido. Maestro, ¿Qué está pasando? Chang Fin ha fallado a su confianza. No logró proteger bien a todos. Maestro, soy incompetente. Esa persona era demasiado fuerte. No se culpen. No hablen todavía. Los trataré primero. Maestro, no se preocupe por nosotros. Apúrese y salve a la señorita Jin. El objetivo del dios maligno es ella. Lo que él quiere son las vidas de todos en la capital. Señor Su. He encontrado algo de información aquí. Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina acaba de partir hacia los suburbios del sur de la ciudad. Shen Shifen, Valle del Rey de la Medicina. Bien. Gracias. Recordaré este favor por ahora. Está bien. Compasión del Gran Dao, cuerpo dorado trascendente. Completamente recuperado. La fuerza del maestro ha alcanzado este nivel. Espero que al maestro todo le vaya bien. Shen Shifen. El Shinjutsu no solo te salvó la vida, sino que también te ascendió tanto. ¿De verdad te atreves a traicionarlo? Que mueras de una muerte terrible. ¡Qué broma! Como me trató, podría ser que usted sepa mejor que yo. ¿De verdad cree que salvarme la vida en aquel entonces le da derecho a darme órdenes y hacer lo que quiera? Porque es que tan pronto como regresa, todos tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Entonces, si no hubiera estado el Shinjutsu en aquel entonces, tendrías lo que tienes hoy. ¡Qué broma! Que yo, Shen Shifen, haya logrado lo que tengo hoy. Es todo gracias a mí mismo. Si realmente fuera a aferrarme a alguien poderoso, tendría que ser alguien como el dios maligno. Señor dios maligno. Mucho tiempo sin verte. ¿Qué es eso de mucho tiempo sin vernos? ¿Quién eres? No te conozco. Parece que aún no has despertado por completo. Solíamos ser los mejores compañeros. Socios. Así es, si no fuera por ti. Una vez luchamos y bebimos sangre juntos. The film was translated De lo contrario, ¿cómo and podría haberme narrated convertido by en el dios M-Media. maligno? Yo. No. Parece que aún no te has despertado del todo. Déjame ayudarte con eso. Sacrificio de sangre. Esto es algo que preparé específicamente para ti. Matriz de sacrificio de sangre del espíritu maligno. Espada del dios maligno, despierta. Emociónate. Vayamos a luchar juntos. Bien, muy bien. Con tu adición, alcanzaré un nivel superior. Incluso ese tipo. Incluso si trae a esos dos tipos de nuevo. No son rival para mí. Chao Jin. Maestro Shu. Shen Shifen. Te atreves a traicionarme. Hoy te usaré. Para pagar por las vidas de Chengguo y Pokia. Señor dios maligno, sálveme. No tengas miedo, estoy aquí.
Él no puede hacerte daño. Suji, nos volvemos a encontrar. Dios maligno. Parece que estos últimos miles de años de sellado no te hicieron reflexionar adecuadamente. Acabas de regresar. Y inmediatamente hiciste tantas cosas malvadas. Incluso usaste sacrificio de sangre. Este tipo de cosa. Invocar el alma de la vida pasada. Despertar el corazón asesino latente. No tienes miedo de la retribución divina. Retribución divina. Soy el cielo. Mátalo por mí. Una vez que la espada del dios maligno despierte, tiene el poder de matar dioses y castigar inmortales. Suji, hoy seguramente morirás. Una vez que tú, mocoso, estés muerto, nadie podrá volver a mandarme. Espada del dios maligno, ¿qué estás haciendo? Date prisa y mátalo. Matad. Shao Jin. Soy yo. Despierta, despierta. Soy yo. Maldita sea. Espada del dios maligno, ¿qué esperas? Date prisa y mátalo por mí. Shao Jin, sé que esta no es tu verdadera intención. Despierta. ISC, UCHAM, y todos están esperando que regreses. Odioso. Cosa inútil. La mente demoníaca controla el alma. Abre. Suji, afronta tu muerte. Te quitaré la vida primero. Han pasado 2000 años. Además de tus intenciones aún más maliciosas. Tu fuerza no ha mejorado en absoluto. No esperaba que hubieras alcanzado el reino Rushan. Maldita sea. Hoy definitivamente te destruiré por completo. Para sacrificar a los espíritus de mis dos buenos amigos en el The cielo. film was translated and narrated by M Media. Señor Dios maligno. Y tú, Shen Shifen. Suji, lo siento. Lo siento, todo es mi culpa por hacerte daño. Shao Jin. Ya he tomado toda la energía malévola dentro de ti. Y la he absorbido. De ahora en adelante. Ya no necesitas vivir con miedo. Esto también fue algo que preparaste con antelación. Esto también fue algo que preparaste con antelación. No quiero que mueras. Está bien. Desde la primera vez que te vi, supe que eras mi gran tribulación. Pero el dios maligno debe ser eliminado. Recuerda esto. Un corazón bondadoso trae luz. Un corazón maligno trae oscuridad. El bien y el mal yacen dentro de tu propio corazón. Te dejaré todo lo demás a ti. Suji, Suji, Suji. Suji. ¿Qué puedes tú, esta gran belleza, hacerme? Ya que rompió tu restricción. Entonces no hay necesidad de mantenerte tampoco. Pueden encontrarse en el camino al inframundo. Esto es imposible.
Todos. Ya han llegado. A partir de hoy, ocuparé el lugar del Xinye, So. Y continuaré protegiendo el reino humano. Y los objetos del legado que yo recibí del Xinye, So. También serán compartidos con todos. Pido la ayuda de todos. Si hay alguna objeción durante este periodo, pueden plantearla. Aceptamos a la señorita Jin como maestra del pabellón. Y servir a la señorita Jin en todo momento. Esperamos que la señorita Jin nos trate con sinceridad. Nuestra gran asociación mercantil del gobernador. Servir a la señorita Jin como maestra. Nuestro salón del dios divino. También para servir a la señorita Jin como maestra. Nuestro gran sacerdote está dispuesto a servir a la señorita Jin en todo momento. Nuestra familia Long también está dispuesta. Esperamos que la señorita Jin nos trate sinceramente. Bien. Definitivamente no defraudaré la confianza del Xinye, So. Señor, todo ha sido arreglado correctamente. Has trabajado duro. Finalmente puedo tener algo de tiempo libre. Ah, cierto. De ahora en adelante. Puedes llamarme Lin Chao. Suji,